Según la Biblia, el plan de salvación para la humanidad se centra en la creencia en Jesucristo como el Salvador y la aceptación de su sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el libro del Génesis, la Biblia relata la creación del hombre y su caída en el pecado. Adán y Eva desobedecieron a Dios, introduciendo el pecado en la humanidad y separándola de la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, las leyes judías establecían varios rituales y sacrificios destinados a obtener el perdón de los pecados. Estos rituales eran parte del sistema de sacrificios y ceremonias descrito en el libro de Levítico y otros libros de la ley. Se ofrecían animales específicos como corderos o cabras como sacrificios por el pecado. Dependiendo de la gravedad del pecado y la posición social del pecador, se requerían diferentes tipos de ofrendas. Uno de los rituales más importantes era el sacrificio de expiación, que incluía la ofrenda de animales cuya sangre se rociaba en el altar. El día de la expiación, Yom Kippur, era especialmente significativo y se realizaban rituales específicos para la purificación del pueblo. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios estableció pactos con individuos como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos incluían promesas de bendiciones y, finalmente, la promesa de un Redentor que traería salvación. En el Nuevo Testamento, se narra el cumplimiento de la promesa con la llegada de Jesucristo. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, vino a la tierra para reconciliar a la humanidad con Dios. Su nacimiento virginal, vida sin pecado y enseñanzas revelaron el camino hacia la verdad y la vida eterna. La culminación del plan de salvación fue la muerte y sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su muerte sirvió como expiación por los pecados de la humanidad. 3 días después, Jesús resucitó, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Para participar en el plan de salvación, la Biblia enseña que las personas deben arrepentirse de sus pecados y tener fe en Jesucristo como su Salvador. La fe implica confiar en la obra redentora de Jesús y aceptarlo como Señor. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Juan 3:3 Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Se nace de nuevo espiritualmente cuando se acepta y se cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente, regenerándolo y santificándolo. La regeneración es un nuevo nacimiento espiritual, y la santificación es el proceso continuo de crecimiento y conformidad a la imagen de Cristo. La promesa final del plan de salvación es la vida eterna. Aquellos que confían en Jesucristo como Salvador tienen la esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios. Es crucial tener en cuenta que los rituales de sacrificio de animales del Antiguo Testamento eran una expresión externa destinada a reflejar un corazón arrepentido y una búsqueda sincera de reconciliación con Dios. Con la llegada de Jesucristo en el Nuevo Testamento, la perspectiva del perdón de pecados cambió, y la fe en Cristo se convirtió en el medio principal de obtener perdón y la reconciliación. Jesús es considerado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sacrificio es central en la comprensión cristiana del perdón. Ahora, a todo aquel que cree en Jesús y lo acepte como Salvador puede ser salvo, y no solo el pueblo judío, como era cuando vivían bajo la ley. A los que creen serán llamados hijos de Dios porque han sido justificados por medio de la fe en el sacrificio de Jesús y viven bajo la gracia del Redentor. El Espíritu Santo que mora ahora en el creyente, lo redarguye de pecado y lo guía a entender las verdades espirituales que lo ayudarán a vivir una vida lejos del pecado y la maldad. Con la esperanza de que cuando termine la carrera terrenal tengamos una vida eterna disfrutando de las promesas de Dios. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, ora conmigo así: Señor Jesús, vengo a ti humildemente reconociendo que soy un pecador y te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y transfórmame como tú quieras. Recibo al Espíritu Santo en mi corazón.
Gracias Señor. Amén. Por favor, compártelo, que este mensaje llegue a todos.